Amigos, continuamos en Abriendo Puertas. Nos vamos al tema del cambio climático, la relación del cambio climático con los seres humanos, especialmente con la niñez, la migración. Y vamos a conversar con una especialista, una experta en el tema, consultora internacional en seguridad y desarrollo humano. Forma parte ya del equipo de BIS, de Abriendo Puertas y de Ánfora, la doctora Olenka Ochoa Berreteaga. Y si es en un viernes, todavía mucho mejor, por los temas interesantes que vamos a tratar. Olenka, bienvenida como siempre al programa Abriendo Puertas. Hola, Néstor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, nosotros somos parte de tu programa, de esta maravilla de emprendimiento comunicacional que siempre, digamos, ha seguido tu trayectoria de abrir puertas a nuevas voces, a nuevos temas, y eso es construir patria. Y entonces siempre te vamos a estar agradecidos por este espacio. Sí, exactamente, y estamos en la misma línea, estamos en la misma trinchera, estamos en el mismo carro, ¿no? Estamos compartiendo los mismos objetivos comunicacionales, una buena cantidad de tiempo, y creo que los resultados están ahí y nuestros televidentes son los grandes beneficiados con el tema. Olenka, el tema del cambio climático, la migración, la niñez. Ha habido un evento en el que ha participado nuestros niños. Coméntales a nuestros televidentes, por favor. Gracias Néstor. Sí, fíjate, justamente es muy valioso, muy pertinente la invitación que nos haces, porque en digamos, a fines de octubre, el último día de octubre, hacia la quincena de noviembre, se ha realizado esta cumbre mundial, que es la cumbre del cambio climático, la COP26, ¿no? Y justamente, digamos, en estos días también, en estos días de octubre, Save the Children Internacional ha sacado una publicación, que es una publicación bastante innovadora y pionera, porque combina, digamos, dos problemáticas muy presentes en el actual contexto internacional, que es, por un lado, el cambio climático y la migración. Y lo innovador de este abordaje de Save the Children es que se pone a mirar con mayor preocupación lo que ocurre con la población de niños, niñas y adolescentes que están en este círculo tan peligroso de migrar por razones climáticas, ¿no? Y entonces Save the Children Internacional ha lanzado este estudio con 5 países. Los países han sido Mali, Mozambique, Fiji, que está en Oceanía, Mali y Mozambique en África, ha también convocado a Irak, y fíjate, del ámbito latinoamericano hispanohablante, el único país participante ha sido Perú. Entonces, en este caso yo creo que es importante también que la teleaudiencia que te sigue, conozca que el Perú ha estado presente en este estudio mundial, ha sido el único país, como tú que ha participado, y sobre todo lo más importante es que en este estudio han participado chicos y chicas peruanos, y entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos, muy reconocidos, porque en este estudio global que ha sido lanzado ya, como se dice, con toda la publicidad necesaria a nivel global, y lo están leyendo, ha salido incluso la primera versión en inglés, está el capítulo Perú. ¿Gracias a qué? Gracias a los testimonios, a las experiencias de vida de un grupo de 50 chicos y chicas líderes, adolescentes de Perú, de la región Pasco, de la región Cusco, han estado de Ucayali, también de la región Callao, ¿no? O sea, se ha unido a una diversidad de voces adolescentes, y ellos lo que han hecho es aportar al estudio a partir de sus experiencias y su cotidianidad, ¿no? Contando cómo ellos enfrentan, por ejemplo, los chicos que viven en la región Pasco, en las alturas, cómo enfrentan estos fríos intensos, cómo cuando el frío ha sido de tal manera que ha malogrado la agricultura familiar, han tenido que, ¿no? Justamente las familias han tenido que ir migrando, desplazándose hacia otras zonas,
y obviamente ha habido muchos testimonios de cómo afectan estos, climas extremos, la vida cotidiana de los chicos, esto cómo obliga a desplazarse, y entonces eso ha motivado en este estudio obviamente a que se hagan recomendaciones a nivel global, pero también recomendaciones a nivel nacional, ¿no? O sea, destinadas a autoridades peruanas para que tomen en cuenta que ya podemos hablar que la migración también está muy relacionado a los climas extremos, a las lluvias torrenciales, a los fenómenos de sequías. Acuérdate, Néstor, por ejemplo, que en el Perú no se habla mucho del tema, pero acuérdate que en los años 90, ¿te acuerdas que en el sur andino hubo eventos climáticos muy fuertes y simplemente la gente se fue de esas zonas? Yo me acuerdo haber visto mamás que decían desesperadas, les regalo a mis hijos, llévense a mis hijos porque no tenemos ni para comer. Y entonces ya desde esos tiempos ya había, como se dice, una alarma, una alerta que no la supimos leer, de cómo el Perú estaba siendo afectado, ¿no? Por un lado por sequías extremas, pero también por climas extremos, ¿no? O sea, lo que se llama las heladas que malogran todo, matan a sus animalitos, matan a la agricultura y simplemente la gente no tiene que comer. Y entonces todo eso obviamente involucra serios daños para la vida de los más chicos. Estamos hablando de las nuevas generaciones que no tienen, por ejemplo, como se dice, su seguridad alimentaria se ve seriamente afectada, ¿no? Porque no tienen para comer. También el hecho de su educación, de su salud también, porque obviamente tienen un serio efecto de su salud, y entonces podríamos hacer un encadenamiento de todas las necesidades y todos los riesgos que enfrentan las nuevas generaciones frente a los climas extremos y al cambio climático. Y en el Perú, sí, en este estudio global, se levanta, uno de los cosas que ya conocemos, pero que justamente por ser un estudio global lo levantan mucho, es que en el Perú, más que migración internacional por efecto del calentamiento global, lo que ha habido es desplazamiento interno, ¿no? Entonces ahí justamente, exacto, fíjate, no es que la gente, como en otros países, por ejemplo del África, donde hay una sequía devastadora, tratan de salir del continente e irse a otros países. En el Perú hay un desplazamiento interno que tiene que ver con lo que tú también conoces, que son las redes, ¿no? Las poderosas redes de las familias, las poderosas redes de amigos, vecinos que están ya en la ciudad y que son los que reciben a estos desplazados. Y entonces eso yo creo que también hay que, hay que difundirlo más en términos de qué puede hacer y qué debe hacer, no solamente el gobierno nacional, sino el gobierno regional, el gobierno local, para atender este desplazamiento interno cada vez, ¿no es cierto?, que sepamos que estamos enfrentando temas de cambio climático. Y eso se sabe porque te acuerdas del fenómeno del niño, la niña, ya lo hemos tenido, ¿no? Y entonces tendríamos, como dice el estudio, no solamente reaccionar a la catástrofe, sino prevenir, ¿no? Decir, si ya sabemos que en estas regiones o en estas zonas están enfrentando temas de climas extremos que son recurrentes, entonces tendríamos que tener ya un sistema de cuidado, un sistema de albergues, ¿no es cierto?, un sistema de seguridad alimentaria, ¿no?, de almacenes, por ejemplo, de alimentos, de tambos, etcétera, etcétera, para que la gente no tenga que, como se dice, salir corriendo en búsqueda de salvarse, sino tener la capacidad de, como se dice, dar una respuesta efectiva, una gestión adecuada de desastres frente al cambio climático, ¿no? Entonces, eso es importante, como te digo, reconocerlo. Y en el caso, por ejemplo, de Perú, se habla, ¿no?, que hay una suerte de, una serie de elementos del cambio climático, que son desde inundaciones repentinas, las heladas, el friaje, ¿no?, la posibilidad de inundación en las zonas cercanas a los ríos o también al mar, a la frontera marina, ¿no? Y esa es la característica de Perú, ¿no?, que justamente por su diversidad de ecosistemas, ¿no?, sus diferentes pisos ecológicos, enfrenta, ¿no es cierto?, justamente una complejidad de fenómenos vinculados al cambio climático, y entonces eso hay que ir viendo. En el caso, por ejemplo, de Irak, obviamente es distinto, porque en el caso de Irak, la problemática, el contexto marcan dos hechos o dos fenómenos. Uno, que son tierras desérticas, ¿no?, donde obviamente hay ese tema de la escasez de agua, de acceso al agua natural,
es digamos, la tierra desértica o la tierra seca, obviamente no deja hacer una agricultura para asegurar digamos, el alimento de la familia, pero lo otro que también marca el fenómeno en el caso de Irak y que afecta mucho a los niños es, además de estos cambios climáticos, es el conflicto, la guerra interna, ¿no? O sea, los niños y las niñas huyen por el cambio climático hacia otros países, pero también huyen de los enfrentamientos en los grupos armados que están ahí bélicos, enfrentándose, ¿no? Y que justamente se van contra la población civil, entonces es diferente el fenómeno, ¿no? En Irak, en el caso de también de los países de África, también se habla mucho de la tierra, del África, digamos, Mali o Mozambique, ¿no? Del tema también de la sequía, ¿no? Y otros temas de cambio climático, pero cada país tiene su característica, ¿no? Pero en este caso, sí, digamos, tendríamos que alegrarnos, es decir, el Perú está en este mapeo mundial de cambio climático, migración y niñez, y yo lo que quiero es saludar a través de esta cámara a los 50 niños adolescentes, chicos y chicas que han aportado en ese estudio y que para nosotros tendría que ser un orgullo, ¿no? Que han participado en ese estudio global. Correcto. Creo que has dado a conocer parte del estudio publicado por Save the Children, Olenka, y la participación de estos 50 niños y adolescentes que han participado. Ojalá tengamos oportunidad de poder conversar también con los amigos de Save the Children de acá en Lima para poder tener mayor información. Pero de las recomendaciones que ya has señalado, que están contenidas en el estudio y en la publicación, ¿cuál es lo más importante por cada área geográfica de nuestro país, en la costa, en la sierra y en la selva? Evidentemente son soluciones diferentes para las tres regiones. ¿Qué destacarías en el caso de nuestro país de este general, estudio? Sí. Claro, del estudio de Save the Children Internacional, ¿no? Donde han participado, como te decía, estos 50 chicos y chicas, ¿no? Ha habido un grupo humano que ha estado facilitando justamente este proceso de convocatoria, de conexión de los chicos y chicas porque todo ha tenido que ser vía virtual justamente por las restricciones de la pandemia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, mira, un hecho que justamente también lo recoge el estudio es que este tema importante del acceso a la tecnología, ¿sí? Y entonces eso tenemos que ponerlo en nuestra agenda, digamos, permanente. Si nosotros queremos trabajar, enfrentar el tema del cambio climático, la gestión de riesgo de desastres, queremos, tener una suerte de comunidades resilientes, ¿no? Ante el desastre y el cambio climático, tenemos que practicar, o sea, poner en práctica, una suerte de políticas y servicios para que la población, las nuevas generaciones tengan acceso a la tecnología, ¿no? Tengan acceso, por ejemplo, a la tecnología, a la internet, y eso habla de alfabetización digital, pero también habla de lo que sabemos en el Perú, es que la gente no tiene ni siquiera instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, acá hay un gran factor, ¿no? Sobre todo para los chicos y chicas que viven en las alturas o en las zonas amazónicas, porque también ha habido chicos y chicas que están conectados desde la Amazonía, es este acceso a la tecnología, pero también el entrenamiento, ¿no? Entonces ahí creo que sería un gran elemento a tomar en cuenta. Todo lo que es cambio climático y gestión de riesgo de desastre necesita de ese acceso a la tecnología por diversos motivos, tanto para capacitar a la gente para que prevenga los desastres, pero también a la hora que hay una alerta o hay un problema, ¿no es cierto? Lo mejor es que haya esa interconexión, porque podríamos tener, ¿no?, la alerta, como dice, temprana, la comunicación directa, hacer mecanismos vía WhatsApp, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un gran elemento que el Perú todavía está muy rezagado, y ahí sí tenemos que hablar de políticas nacionales, ¿no es cierto?, sobre telecomunicación, sobre acceso a internet, sobre acceso a electricidad, y entonces ahí hay un punto clave. Lo otro que también me interesó en el caso de las recomendaciones para Perú es que había que apoyar más, a través de políticas, servicios, financiamiento, medidas ecoamigables que hagan las propias familias, es decir, que las propias familias se
vayan adaptando, ¿no es cierto?, al cambio climático desde digamos, prácticas cotidianas ecoamigables y ecosostenibles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, hay un gran tema, ¿no es cierto?, que todos lo conocemos, que frente a estas heladas, ¿no?, estas heladas que son climas extremos en las alturas, ya sabemos que hay muchos chicos y niños y niñas que la pasan muy mal por el frío, ¿no es cierto?, porque andan, la piel, ¿no?, la piel se les quema, pero en la casa no pueden estar porque necesitan más abrigo. Entonces, hace tiempo que se viene diciendo, necesitamos una política, un proyecto masivo para proponer energía limpia, energía ecosostenible, ¿no es cierto?, para calentar esas casas, ¿no?, de las alturas, y puedan, digamos, resistir esos fríos extremos, ¿no? Y entonces ahí entra, por ejemplo, la posibilidad de hacer estos modelos, ¿no?, estos pilotos que se llaman las casas que tienen una suerte digamos, de un mecanismo de protección, de calentamiento con sistemas ecosostenibles, el uso, por ejemplo, de estos paneles solares, ¿no es cierto?, que captan la energía solar y luego eso lo devuelven digamos, en una suerte de protección al hogar, porque les dan calor y pueden también servir para calentar de repente el agua que sale por el cañito, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, de medidas ecosostenibles, de apoyar a las familias para que justamente ellos tengan unas prácticas ecosostenibles. Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho, que te lo comenté también, es que hay un tema, por ejemplo, en la Amazonía, que es la entrada masiva del plástico, ¿no? La gente está consumiendo plástico, es como que nosotros estamos acostumbrados a comprar una serie de productos de plástico, pero ahorita el plástico está entrando masivamente a la Amazonía. Sabemos el efecto perjudicial que va a tener para la Amazonía, que es el pulmón del mundo, ¿no? Entonces ahí también debería haber una política, ¿no es cierto?, programas de sensibilización para que también el uso del plástico sea muy moderado, muy controlado digamos, en los bosques, ¿no?, en los bosques que conforman la Amazonía y donde hay mucha gente, poblaciones, asentamientos humanos viviendo, ¿no? Entonces, ese es un punto, por ejemplo, importante. El otro punto está, que se necesita y no se está haciendo, fíjate, programas o servicios de apoyo psicosocial, ¿sí? Creo que si nosotros, a mí me preguntaras cuál es el principal, digamos, vacío o digamos, ausencia en materia de políticas públicas, de servicios, de programas, yo te diría, ¿no?, lo que es apoyo a la salud mental, fíjate, en términos de cómo atendemos a esa población que está afectada por el cambio climático, que se tiene que desplazar, que ha sido afectada en su economía, los niños que han tenido que salir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un gran tema, por ejemplo, de apoyo psicosocial, pero ahí Save the Children, en este estudio, ¿no?, advierte que tiene que ser un apoyo psicosocial, o sea, un apoyo de salud mental a los niños y niñas, pero también con características de identidad, de autoestima, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos pertinencia cultural, ¿no? O sea, que los chicos que salen de sus comunidades, que son afectados por el cambio climático, sean apoyados en su recuperación, pero siempre recogiendo, ¿no?, lo que se llama pertinencia cultural, su cosmovisión, sus formas de leer el fenómeno. Porque fíjate, Néstor, nosotros que estamos en la urbe y que somos un poco, digamos, es otra nuestra forma de pensar y ver la naturaleza, ¿no? En cambio, muchas de las poblaciones, los niños y las niñas que viven, digamos, en otro tipo de ecosistemas, en otro tipo de zonas, tienen otra lectura también de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que hay que saber leer para que justamente la ayuda sea pertinente, lo que se llama pertinente culturalmente. El otro tema también que se habla mucho es que en el caso del Perú, o sea, lo que recomienda Save the Children es que cuando se hable de, por ejemplo, de gestión de riesgo de desastres frente al cambio climático, hay que tener en cuenta, obviamente, a ese gran sector de niños, niñas y adolescentes, pero también dentro de ellos a los grupos vulnerables, como pueden ser los niños y niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Porque eso cambia todo, ¿no? Una cosa es que, por ejemplo, un niño una niña pueda desplazarse con sus padres, ¿no?, obviamente para salvarse de una inundación. Otra cosa es pensar qué hace esa familia si hay un niño con una discapacidad severa, que es
es dificilísimo desplazarse. Entonces, ahí también hay que ponerle, como se llama, mayor punche, y eso habla de esfuerzo, tanto de gobierno local, gobiernos regionales, pero también de los ministerios, ¿no? Ministerios que están, digamos, acuérdate que un ministerio clave en todo lo que es la niñez y adolescencia es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene una instancia, digamos, encargada de la rectoría para este sector de la población. Entonces, ellos tendrían que ser los que lideren estas apuestas, ¿no? Y jalar a otros ministerios para que se haga, teniendo en cuenta que el Perú es un país muy expuesto a los temas del cambio climático, ¿no? Entonces, eso podría ser algunas, y obviamente otra cosa que siempre se levanta de Save the Children y los que trabajamos estos temas, es que no se trata de ver a los niños y a las niñas y adolescentes como víctimas, sino también como agentes de cambio, como líderes, ¿no? Justamente estos 50 chicos y chicas que participaron en este estudio de Save the Children en Perú, los convocamos. ¿Por qué? Los convocamos porque conocíamos que eran líderes, que son chicos y chicas que aportan, que tienen ideas, que son brillantes en sus comunidades. Entonces también es eso. Lo que se habla siempre es de reconocer a los chicos y las chicas como agentes de cambio, como chicos que piensan, que pueden decir cosas muy interesantes, ¿no? Y que hay que tratarlos como digamos, como ciudadanos, hay que recoger sus voces, ¿no? Entonces, es más o menos eso lo que te podría decir a manera de una reseña nomás de este estudio, que también te comentaba, la próxima semana vamos a tener un taller con los chicos y chicas para devolverles los hallazgos de este estudio a nivel global, ¿no? Sería interesante tener una entrevista previa quizás con alguien de Save the Children también, Olenka, y poder participar. Vamos a ver si de repente alguien... Sí, hemos participado y conocido algunas opiniones de estos niños, de estos 50 niños, alguno de ellos, recuerdo de Cerro de Pasco, creo que era una niña. Sí hemos tenido oportunidad y eso hay que difundirlo. Ahora, el escenario local, nacional, regional, muy bien analizado en este documento de Save the Children, es uno, pero el gran escenario mundial, el macro, Olenka, las instituciones ambientalistas mundiales han señalado, Save the Children una de ellas, su decepción con respecto a las conclusiones de la COP26 por el poco compromiso o la indefinición de las grandes potencias, que son además los grandes contaminantes del mundo: China, Estados Unidos, países industrializados. ¿Cuál es la conclusión del analista, de la consultora sobre este resultado, y qué luz de esperanza puede tenerse en los próximos años con respecto a esta COP20? ¿Va a ser para el olvido o se ha dejado algunas posibilidades de llaves en algunas puertas que puedan abrirse en alusión al programa, Olenka? Y fíjate, Néstor, mira, han habido, como siempre, cuando se hacen estas reuniones globales, hay sus pros y sus contras, y también hay, digamos, un sector que dice que no sirvió de mucho, otro que sirvió de algo, y otros que digamos, saludan estos espacios, ¿no? Entonces, en este caso, hay que recordar que la COP26, ¿no? Es como digamos, son eventos permanentes, ¿no? Esta vez fue digamos, en una escala de cumbre mundial sobre cambio climático, ¿no? Que promueve Naciones Unidas, obviamente, en todos estos tiempos, ¿no? Es como el espacio donde ocurren estas cosas. Y entonces han habido, ¿no? COP25, COP24, hasta la COP1, que creo que fue en Berlín, la COP1 en 1995, si no me acuerdo, déjame chequear. Sí, la COP1 fue en Berlín en 1995, ¿no? Entonces hemos tenido 25 COPs antes de esta cumbre que ha sido en Glasgow, en Escocia, ¿no? Pero yo lo que te quería comentar es que esta cumbre tenía, digamos, también como precedente que se quería debatir parte de los acuerdos de París, ¿no? Que fue la cumbre del Acuerdo de París, que fue la COP21, ¿no? Donde se habló de un reglamento para el cambio climático.
y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay, por ejemplo, unas palabras muy fuertes, fíjate, del mismo secretario general Antonio Guterres, ¿no? Que es el secretario general, un secretario general que la verdad es muy, digamos, es muy abierto a conversar con la sociedad civil, ¿no? Siempre ha establecido un espacio incluso de reuniones, ¿no? Con la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que dice Antonio Gutiérrez en plena cumbre, ¿no? Él lanza una frase que fue fuerte, pero creo que es interesante de analizar, que es: basta de tratar a la naturaleza como un retrete, ¿no? Y esa frase te dice todo. Porque si tú te pones a pensar, querido Néstor, en cómo están las cosas ahora justamente por el cambio climático y cómo se está destruyendo el planeta, es que efectivamente hemos tratado a la naturaleza del planeta como si fuera un inodoro, ¿no? Donde botamos todo. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, ¿no? A que todo lo que es los residuos sólidos, ¿no? La basura, digamos, para decirlo en un término más cotidiano, la basura, ¿dónde la depositamos normalmente en Lima? La depositamos, ¿no? Entonces, en las, digamos, en las riberas de los ríos, y si no, se va al mar. Y nadie, o sea, nadie tú escuchas que, ¿no? Que haya una gran movilización, un paro nacional para controlar esa barbaridad que estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? Sabemos también, ¿no es cierto?, que todos los residuos que salen de los hogares, ¿no? Y a los sistemas, ¿no? Los canales, ¿no? Etcétera, también terminan, ¿no? En el mar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la frontera marina de Lima, ¿no? Justamente muchas veces vemos cómo está el mar de Lima, ¿no? Y lo vemos totalmente lleno de desperdicios, de todo lo que botan los humanos, ¿no? Todo lo que vienen por las alcantarillas se van al mar. Y como te decía, hasta ahorita no hemos visto, ¿no es cierto?, un paro nacional para decir, ya terminemos con eso. Entonces, el llamamiento de Guterres me pareció bastante, digamos, oportuno, ¿no? Oportuno y pertinente, porque ya no hablaba ni de que la no, de frente dice, ya no podemos tratar al planeta como un retrete, como un inodoro. Y entonces yo creo que ese es el mensaje que sale con mayor contundencia en esta COP, ¿no? Él también habla, por ejemplo, ¿no? De que ya no podemos maltratar más a la biodiversidad, porque todo eso está acabando nuestra propia tumba, ¿no? O sea, el ser humano, en vez de construir las posibilidades para el futuro, lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia tumba, porque al ritmo que vamos, efectivamente el planeta ya no va a dar para más, ¿no? Y entonces él alerta, por ejemplo, que casi 4.000 millones de personas en estos últimos años, en esta última década, han sido afectados por eventos, por desastres relacionados con el cambio climático. Y también dice que, mira, en estos 6 años que han transcurrido desde el evento en París, que fue el Acuerdo de París por el cambio climático, hasta la COP26, que fue este año en Glasgow, Escocia, estos 6 años han sido los años más calurosos del planeta, ¿no? Y entonces eso también tendría que hacer, ¿no? Digamos, prender todas las alarmas, que justamente estos años que estamos mirando para atrás, París y ahora Glasgow, han sido los años más calurosos del planeta, y ya sabemos lo que provoca eso, porque lo hemos visto, ¿no? En Europa, ¿no? La cantidad de gente, sobre todo adulto mayor, que simplemente terminaba un hospital o se moría por el clima extremo, por los calores extremos, ¿no es cierto? Pero también el calentamiento global tiene que ver, ¿no es cierto?, con efectos en la agricultura, que todo se daña, ¿no? Se daña, digamos, la producción agrícola con un clima extremo se daña, pero también provoca sequía, está amarrado a la sequía, pero también provoca falta de agua. Y hay un tema, por ejemplo, muy delicado que se ha dicho en esta COP. Fíjate que estamos en un ritmo que ya nos, digamos, todo lo que son los nevados, ¿no? Acuérdate que el Perú tiene, ¿no es cierto?, una cadena importantísima de montañas y de nieve. Entonces, lo que hay que reconocer que esos nevados, Néstor, nos dan agua, ¿ya? No es, el nevado no solamente es ese apu que vemos cuando viajamos y le tomamos la foto, no es solamente el deporte extremo de ir a hacer, ¿no?, andinismo y subirse y tomar, no. Gracias a esos nevados es que tenemos agua dulce,
Y esos nevados son los que también alimentan toda esta cadena hidrográfica de nuestros ríos y nuestra cuenca amazónica, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, y eso lo ha dicho la COP26, está en peligro, porque si seguimos, como se dice, en el ritmo digamos, de depredar el planeta, simplemente los nevados están ya, digamos, están secando, ¿no? Está desapareciendo la nieve, ¿y eso qué significa? Que al desaparecer la nieve va a desaparecer el agua, ¿no? El agua para consumo, el agua dulce, pero también pones en peligro todas las cuencas hidrográficas que se alimentan de esos grandes nevados, ¿no? Entonces, ahí hay un punto, por ejemplo, que digamos, que deberíamos, como te digo, ponernos ya en alerta, es decir, en Perú tenemos que hacer una campaña porque también, Néstor, fíjate, hay un tema también que siempre yo quiero hablar, es el turismo responsable, ¿no? Parte del tema del turismo irresponsable, mejor dicho, es que van, ¿no? Suben a esas cadenas montañosas, dejan botellas, dejan una serie de implementos que hace esos ecosistemas no tenían. Y entonces también van ayudando a que se, digamos, vayan consumiendo esos nevados, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la COP? La COP justamente ha advertido de que a este ritmo van a desaparecer en los próximos años todos los que son las montañas que tienen nieve, ¿no es cierto?, permanente, y con eso van a poner en peligro la vida misma de la gente. Otra cosa, por ejemplo, que se ha hablado mucho en la COP ya como problemática, es que, acuérdate, siempre se habla del 1.5 grados Celsius, ¿no? Como un límite máximo que debe respetar la humanidad. O sea, estamos en un nivel de calentamiento que, digamos, si subimos el 1.5 grados centígrados, ya comienza, como se dice, a pensar en una humanidad que se va directo a la catástrofe, porque va a haber un calentamiento de tal extremo que no vamos a poder sobrevivir por el sol extremo, pero porque justamente no va a funcionar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Todo eso está diciendo la COP26, advirtiéndose, pero también hay una cosa: combustibles fósiles, carbón, dióxido de carbono y metano han sido uno de los temas más hablados en la COP26, ¿no? Y todo eso tiene que ver, como se dice, con las prácticas industriales, ¿no? De la minería. Por ejemplo, acuérdate que el metano, el gas metano, es producido en gran proporción por la industria ganadera, ¿no? Entonces, el metano amarrado a la industria ganadera. Y, por ejemplo, una de las cosas que se dice, hay economías basadas en el carbón. Y mira, una de las economías que ha resaltado que está más basada en el carbón es Chile. Y a veces que nosotros no lo habíamos visto, ¿no? O sea, Polonia, Vietnam y Chile son los países que viven más y explotan más el tema del carbón. Por otro lado está el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que ya sabemos se produce por todos estos manejos irresponsables del medio ambiente, y entonces hay como, toda la cuestión de los combustibles fósiles como el petróleo, todo eso está haciendo que el planeta arda, ¿no? Entonces, si subimos del 1.5 grados Celsius, nos vamos a la catástrofe. Entonces, frente a eso, ¿qué dice la COP? ¿A qué se han comprometido? Mira, te voy a leer porque son tantos datos. Se han comprometido, por ejemplo, a alcanzar un fondo común de financiamiento internacional de $100 mil millones para financiar justamente, es un fondo común que debería asegurar que de los países desarrollados, ¿no es cierto?, que canalice parte de ese fondo común a los países subdesarrollados o los países como nosotros que estamos en la mitad de ese proceso. ¿Para qué? Para que invirtamos justamente, ¿no es cierto?, en energías limpias, en economías ecosostenibles, hagamos, digamos, todo ese esfuerzo por cambiar nuestra matriz energética y, por ejemplo, usar más, por ejemplo, los paneles solares, etcétera, etcétera. Y entonces, sí, ahí hay un primer compromiso al 2025. Claro, perfecto. ¿Sí? Sí. O sea, hay ahí hay un primer compromiso de $100 mil millones de dólares. Claro, y lo importante, creo, y conclusión, es que se tienen que buscar soluciones definitivas al tema. Y eso es el compromiso de todos los países, principalmente los países que son los que producen la mayor cantidad de contaminación. Interesante, importante, sí. De todas maneras, la COP26, desde la COP21 que hemos tenido, que se realizó en nuestro país, creo que ha habido un avance, pero ese avance todavía es insuficiente
como para asegurar la vida en su manera integral, ¿no? No solamente la vida humana, sino la vida animal y vegetal, y la existencia del planeta. Gracias, Olenka, por esta explicación y esta, digamos, alerta que se tiene que tener, y la participación individual de cada uno de las personas, cualquiera sea la nacionalidad, en el tema de tener una actitud responsable frente al planeta. Creo que esa es también otra de las labores. Eso es, Néstor, eso es. Sí, eso es un mensaje poderoso, y yo creo que a través de tu programa se podría hacer mucho, y eso lo dijo Federico Mayor, que es también uno de los gurús en el marco de Naciones Unidas de estos temas, es que como no necesariamente todos los estados, las potencias se comprometen a hacer bien las cosas. Acuérdate que China y Rusia se han resistido a estar en la COP, a comprometerse mucho, ¿no? A pesar de que China y Estados Unidos han firmado, digamos, en paralelo una serie de acuerdos para promover la energía limpia, todo esto, bajar las emisiones del gas metano, etcétera, etcétera, pero Rusia y China se han resistido. Y entonces lo que decía Federico Mayor es que frente a esta resistencia de muchas grandes potencias para arreglar un poco el tema del calentamiento global, lo que es necesario, y está ya, es una movilización global ciudadana, ¿no? No solamente en el marco de los eventos, o no solamente blandiendo las campañas, sino en el propio estilo de vida de nosotros, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una gran labor de la nueva comunicación para cambiar todas estas formas de consumismo que nos van a llevar, como decía Guterres, a la tumba colectiva, ¿no? Correcto. Vamos a seguir conversando sobre el tema, las responsabilidades de todos. Gracias, Olenka, por esta nueva oportunidad.